J'en ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Hoy ha sido el domingo 9 de marzo del año 2014, en este fin de semana, donde Félix José Hernández y Carlos Estefanía han contactado para establecer el diálogo que semanalmente llevan a cabo para tratar distintas noticias de lo que está pasando, relacionadas con lo que pasa en Francia y en el resto del mundo. Félix José Hernández es el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia, en París, además de ser profesor de castellano y ser un latinoamericanista, y Carlos Estefanía, que radica en Estocolmo, Suecia, que es quien está hablando en este momento, es el fundador de la revista Cuba Nuestra. Hola Félix José, ¿cómo está ese París este 9 de marzo del año 2014? Pues París está espléndido hoy con un sol maravilloso y 20 grados. Estamos en plena primavera, amigo. No hemos tenido invierno. Esto es una maravilla. Sí, algo parecido ha ocurrido por acá. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta japonesa que le ha dado la vuelta al mundo tras cumplir 116 años. Resulta que es la mujer más vieja de la humanidad, del ser humano más viejo que en este momento vive en el mundo. Acá se llama Misao Okawa y celebró esta semana su cumpleaños número 116 comiendo dulcecitos y comida sushi, e incluso fue invitada por el alcalde de la ciudad de Osaka, donde ella reside, que le ofreció un ramo de flores. Esta señora viene de una familia que durante generaciones han trabajado creando los kimonos, y recibió el año pasado, ya cuando cumplió 115, el certificado del Guinness World Record como la persona más anciana del mundo. Bueno, ese es un estilo de vida que debemos intentar seguir si queremos llegar a la edad de esta señora. Lo que no debemos jamás en lo que no debemos caer sería, yo pienso, es mi opinión, en actitudes y en cuestiones tan innobles como la bronca que se ha armado entre Julie Gayet, Valérie y Closer. Julie Gayet es la señora que la revista, la actriz de cine, la revista Closer, puso las fotos, etcétera, y descubrió de que ella tenía relaciones amorosas con el señor presidente de la República. Y ella va a saber ahora, el 27 de marzo, es el resultado del juicio, donde ella acusó a Closer de haber revelado sus relaciones íntimas con el señor François Hollande. Ella le reclama 50.000 euros por los daños y 4.000 euros por los gastos del juicio. Pero como algo curioso del calendario, esta semana la revista fue condenada a pagarle 12.000 euros por los daños que provocó a la señora Valérie Trierweiler, que era la primera dama de la República, es compañera del jefe de Estado, simplemente por un artículo donde la mostraban a ella en traje de baño durante las vacaciones en la isla de Mauricio. Todos estos personajes públicos han encontrado una manera de ejercer la censura que es a través precisamente de las demandas. No hay revista que se atreva contra un tipo de demanda como esta. Me parece mucho más positivo y muy inusual el gesto del avión que regresó al aeropuerto a buscar a un joven que llegó tarde. Eso yo no lo había visto nunca. Sí, pero tú sabes que el mundo es muy complicado y están los potentes, están por el dinero, por la política, y los hijos de los potentes y los pijos. Y resulta que un avión que venía de Beirut y que iba hacia Bagdad fue obligado a dar media vuelta el jueves para ir a buscar al hijo de un ministro iraquí que había llegado tarde al aeropuerto. Bueno, después estamos... Según anunció la compañía aérea libanesa Middle East Airlines. Bueno, después hablamos de el joven se llama Mahdi Al-Ameri y es el hijo del ministro de Transporte Heidi Al-Ameri. O sea que yo no creo que si tú y yo o cualquiera de los que nos están escuchando llega tarde a un aeropuerto, un avión vaya a desviarse de su ruta, regrese al aeropuerto, aterrice para recogernos. Es lo que estaba diciendo. Después hablamos de Saddam Hussein, y esa es la arrogancia del poder. No importa si se disfraza de pluripartidismo o monopartidismo, siempre pasa lo mismo. Bien, vamos a dejar este tema del avión que retorna y vamos a entrar en las posibles consecuencias de una inundación en París. Actualmente ha habido muchas inundaciones en toda la costa oeste y la
debido a la cantidad tan grande de tormentas ocurridas durante la primavera. Pero París estuvo inundada a inicios del siglo pasado y aquello fue una catástrofe. Y ahora, según los cálculos, se dice que la ciudad no está preparada, que se puede volver a producir. Y la cantidad de personas que se quedarían sin agua potable, sin electricidad, si el río Sena inunda a París, pues sería de más de 5 millones, según un estudio muy serio que han hecho las autoridades francesas. La región no está preparada para esta inundación, o sea, el metro quedaría paralizado, las carreteras, túneles, etcétera, y además los gastos en material, el desastre material alcanzaría como mínimo 30.000 millones de euros. Bueno, y todavía moviéndonos en Francia, veo que de nuevo hay un tribunal contra Carlos el Chacal. Hace ya algún tiempo, escribí una reseña en mi blog El Hombre de Cuba Nuestra sobre una película que trata su vida, que me pareció muy buena película, mucho mejor que este personaje amigo del extinto Hugo Chávez. A ver, ¿qué está pasando con Carlos en el tribunal? Es una cuestión de injurias racistas. Carlos vuelve frente a los juicios. El venezolano Ilich Ramírez Sánchez, que es su verdadero nombre, está condenado a cadena perpetua por 4 atentados cometidos en Francia y además desde hace 30 años. Y comparece por ultraje a la administración penitenciaria. Durante el proceso que se llevó a cabo el 22 de mayo pasado, él trató a un teniente, le dijo: usted es un salchuizo, o sea, un judío asqueroso. El acusado niega los hechos, diciendo que lo único que dijo fue israelí y sionista. El proceso está previsto para diciembre y se afirman que los testigos escucharon cuando él cometió las injurias racistas y entonces incluso los escortas, los que lo llevaron, lo dicen. Pero bueno, un hombre que está condenado a cadena perpetua, yo no creo que le afecte, no le dé mucho frío ni calor que le echen 10 o 15 años más de cárcel, ¿no? La situación es complicada. Carlos en su historia real estaba muy vinculado a los palestinos y es muy probable que tenga un odio acérrimo, si no a los hebreos en general, a los sionistas, ¿no? Por otro lado, el hecho de que el juicio tenga lugar en Francia, que es un país, y yo diría que incluso antes que Alemania, extremadamente antisemita, aunque la democracia haya cambiado un poco es el tono, y no es el único país europeo, es muy común en Europa el antisemitismo, pues le da esto un toque muy especial, pienso yo, ¿no? Bien, hay un tema que a mí me apasiona, aunque sé que es prácticamente imposible demostrar científicamente, que es el tema de las casas embrujadas. ¿Qué es esto de una casa embrujada en una carretera? Pues esta casa embrujada claro, es metafórico, ¿no? Se trata de Ted Grayson. Vive en una de las casas más peligrosas del mundo y la más peligrosa del Reino Unido y la Gran Bretaña. En efecto, este habitante de Netherhout, un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, ha tenido que reparar prácticamente sin cesar su casa. Tiene la casa es muy pequeña, con un jardín muy gracioso, es bicentenaria, y en la casa ha habido 40 accidentes desde que él se mudó para allí hace 14 años. Solamente, si vemos desde el inicio del año, 4 automóviles han salido de la carretera y han chocado contra la casa. E incluso este agricultor de 57 años estaba tomando tranquilamente su desayuno cuando una moto entró por la ventana con el motociclista. Y bueno, él a cada vez la reconstruye. Pero aunque la moto quedó bloqueada en el medio de la ventana, el conductor terminó sobre la mesa de Ted. Entonces, la causa de esta serie de accidentes es la limitación de velocidad, que es demasiado elevada, que está fijada a 64 kilómetros por hora en el pueblo, y él declara: la gente no ven que mi casa está exactamente en la curva. Y entonces, ¿qué hacen? Pues vienen a toda velocidad, pierden el control y van a parar al interior de mi casa. Y él lo deplora y él desearía que instalaran un radar
cercano para que la gente pase despacio frente a su casa embrujada por los accidentes. Pues muy bien esa explicación que das, porque en este caso esta casa embrujada o que tiene como un imán para la desgracia, hay una explicación perfectamente técnica. No se trata de ni que sea una casa gafe ni un problema de Feng Shui, sino sencillamente la ubicación en la carretera y la violación de las reglas de tránsito, ¿no? Me gusta mucho cuando traes acá el origen de una tradición. Hemos hablado a veces, varias veces de distintas costumbres, ¿no? O hábitos, desde la nariz del payaso roja, el gallo en la veleta o el gallo como símbolo de los galos franceses, ¿no? Ahora traes algo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan, ya sea en YouTube, en iVoox o en nuestros respectivos sitios o portales, les va a interesar, y es el porqué de que nosotros soplemos las velitas. Pues yo no lo sabía, como creo que no lo saben muchas personas, y tradicionalmente cuando celebramos un cumpleaños, pues soplamos unas velitas que están sobre un pastel, ¿eh? Pero hay que ir a la antigüedad griega para encontrar las primeras huellas de esta tradición. Para celebrar los aniversarios, los griegos tenían como costumbre honorar a Artemisa, la diosa de la luna y de la caza. Y ellos iban a un templo después de haber preparado un gran pastel, una torta de miel en forma redonda que evocaba a la luna. Y alrededor ellos pues colocaban velas que alumbraban para imitar la luz de la luna. Y entonces era una tradición que cada cual se arrodillaba frente a la vela y al mismo tiempo la soplaban. De ahí que esta costumbre pasó a formar parte de, para celebrar los cumpleaños, pues hagamos honorar a alguien como honoramos a Artemisa, con las velitas alrededor, más pequeñas, claro, alrededor de un buen pastel o una torta, aunque no siempre de miel. Yo cuando era niño eran siempre de chocolate. Es muy interesante la manera en que seguimos conectados con la antigüedad clásica. Por cierto, acabo de ver en esta semana y me gustó bastante la película El nacimiento de un imperio, ¿no? Sobre las guerras médicas. Bien, vamos a entrar a un asunto que ayer yo lo estaba escuchando y reflexionaba. Si un niño con solo 13 años es capaz de hacer un reactor nuclear, no importa las instituciones que estén detrás, ¿qué se puede esperar de los terroristas, no? A ver, vamos a desarrollar el tema del niño que fabricó un reactor nuclear. Muy impresionante, mi amigo, muy impresionante. Mientras los otros niños de su edad se dedican a jugar al fútbol o al béisbol o con otra forma cualquiera en el patio de recreo, Jamie Edwards pues va tras las huellas de Albert Einstein. Este chico británico de 13 años logró construir él solo un mini reactor nuclear en la escuela en Lancashire, Inglaterra. El martes se convirtió en una persona, la persona más joven del mundo que ha logrado hacer tal hazaña, aunque la mayor parte de sus compañeros de clase lo tomaban como que estaba loco. Él estaba seguro de que él iba a lograrlo, confiar en los profesores, y él empezó cuando logró convencer a sus profesores de que él iba a hacer esa experiencia, de que lo ayudaran, y los profesores un poco inquietos pues nunca lo dejaron solo, no voy a hacer que explotara algo, pero bueno, él se mostró muy seguro de lo que estaba haciendo. Logró incluso, brillante este chico, obtener una ayuda económica de 4.000 euros, y después de varios meses de trabajo, cuando terminaban las clases, se quedaba en el laboratorio y con los profesores de física y de química que lo observaban, reunió el material necesario y con la ayuda de un sistema de corriente que lograba desarrollar 18.000 voltios de gas y un detector de neutrones, pudo lanzar un proceso de fusión de átomos. O sea, si bien hay que decir que la operación duró solamente algunos segundos, estos experimentos yo creo que aseguran que Jaime tiene un buen camino ya trazado para convertirse en un gran científico. De todas formas, es el héroe del colegio, Sabes que en mi reinvención profesional, bueno, me he transformado en pedagogo. Yo anteriormente fui
maestro de adultos, ¿no? Y en esta experiencia dentro de la pedagogía, que ya lleva unos cuantos años, me he dado cuenta que este caso no debería ser un caso excepcional. Si las escuelas dejaran de frenar la creatividad y la inteligencia de los niños, porque es realmente lo que hacen, la escuela es una fábrica mediocrizadora, yo creo que aparecerían muchos más chicos creando no solamente reactores nucleares, las maravillas que tú quieras, ¿no? Yo pienso que hay una gran capacidad en los niños, y los niños son capaces de hacer muchísimas cosas, pero es la escuela la que los frena, ¿no? Genios como este hay a montones en las escuelas, destrozándose con sistemas educativos que lo que buscan es realmente una nivelación, lamentablemente, ¿no? Como también lamentable es el problema que tiene Sarkozy y su esposa con la justicia, a la que acusan de intrometerse en sus vidas privadas. Bueno, lo de Sarkozy es algo grande. Yo no sé cómo este señor puede soportar tanta presión, porque hay una investigación sobre Madame Bettencourt, la mujer más rica de Francia, si le daba dinero, si no le daba dinero. Otra investigación sobre la campaña electoral, si fue, como declaró el hijo de Gaddafi, fue pagada por Libia. Otra investigación, bueno, hay tantas investigaciones, y ahora resulta que el periódico Le Canard Enchaîné y el sitio internet Atlántico han publicado las conversaciones privadas de Sarkozy con sus consejeros, con sus ministros y con su esposa. Y todo esto a causa de que, sin él saberlo, Patrick Buisson, un hombre de confianza, llevaba siempre un magnetófono en la chaqueta por dentro, y desde el año 2011 había grabado todo tipo de conversación. Incluso han puesto algunas en que Sarkozy habla sobre sus ministros, pero tú sabes que lo que uno puede decir de una forma privada no es lo mismo que se ha publicado en la prensa o en la televisión, y el escándalo es grande. Y entonces incluso conversaciones entre él y su esposa, y ahora ellos acusan porque alguien ha robado a Patrick Buisson. Ahora, primero, ¿por qué Patrick Buisson grabó todo eso? No se sabe. Segundo, ¿quién fue el que le robó esas centenares de horas de conversaciones con el presidente de la República a Patrick Buisson? Y tercero, ¿quién lo dio a la prensa y a Internet? O sea, todo eso es muy complicado, y según los abogados, ni Nicolás Sarkozy ni su esposa actual pueden aceptar que sus conversaciones privadas sean puestas en la plaza pública. E incluso Patrick Buisson también ha confirmado que él va a acusar, hasta ahora no se sabe a quién, por haberle robado las grabaciones y por haberlas entregado a la prensa. Aquí hay dos cosas que yo diferenciaría, ¿no? Me parece que no es ético que difundan las conversaciones personales de Sarkozy con su esposa, pero por otro lado yo soy un partidario de la transparencia total en todo lo que tiene que ver con el Estado y los funcionarios, ¿no? Y que se sepa y que se den a conocer las conversaciones, además ya el hombre no es ni presidente, ¿no? Que tuvieron lugar entre los funcionarios que dirigen un Estado, me parece algo muy saludable para la sociedad. No importa si ha sido de una manera inesperada, robada, etcétera. Yo creo que debería existir una ley que obligara a que en un momento dado de la historia se conociera todo lo que hablaron los que dirigen un Estado. No con sus esposas, por supuesto, pero sí con sus funcionarios, con sus ministros, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, volviendo al tema de los niños, vamos a tratar ahora el asunto de cómo un chico recibió apoyo de la NASA para hacer sus deberes. Pues se trata de Lucas Whiteley, un pequeño británico de 4 años solamente, que la maestra le dio una tarea de, bueno, que tenía que hablar lo que él supiera sobre el espacio, los planetas, etcétera. Y entonces él llegó a casa y dijo que él no sabía nada de eso. Y para preparar su disertación, entre comillas, el padre tuvo la idea de hacerle un vídeo, a filmar a su hijo, donde él hacía las preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en el universo? ¿O cuántos animales han sido enviados a la Luna? Y el papá, pues simplemente lo puso en YouTube y se lo envió a la NASA. Y tuvo la suerte de que un ingeniero de la NASA, Ted Garford, respondió muy pedagógicamente al niño. Y se puede encontrar en YouTube la explicación cuando le dice que hay tantas estrellas en el universo como granos de arena en todas las playas del mundo. Y además, como regalo
ligado al interés de este niño por saber sobre el universo, pues ha sido invitado a visitar las instalaciones de la NASA. Ahora, el padre declaró: cuando yo era niño escribí a la NASA y obtuve un catálogo explicándome todo tipo de cosas sobre los planetas, etcétera. Y así ahora el pequeño Lucas ha podido hacer su tarea y se ha convertido en la pequeña estrella de la escuela, porque es nada menos que la NASA lo ayudó a hacer su tarea, y por lo menos han invitado a todos los niños de la escuela a una reunión con Lucas para que todos puedan ver el vídeo. Genial por el niño Lucas, por el padre y por supuesto por la NASA, por haber ayudado a este niñito a difundir este conocimiento, ¿no? Me imagino que la maestra se debe haber quedado impresionadísima, además del resto de sus compañeros. Bueno, ¿qué está pasando con la potente Ferrari? Resulta que sabes que la Ferrari se construye en un pequeño pueblo del norte de Italia, ¿no? Y según la clasificación del gabinete de Brown Finance, que es el primer especialista de las grandes marcas del mundo, Ferrari obtuvo por el segundo año consecutivo la nota máxima sobre el producto deseado. O sea, de lo que deseamos seres humanos, el segundo objeto que se desea en el mundo es poseer una Ferrari. Ahora, las personas tienen una identidad visual sobre este automóvil como una cosa maravillosa, como una cosa de sueño. Y los empleados, los obreros que trabajan en la Ferrari, viven, según las encuestas, muy orgullosos, se sienten muy orgullosos de trabajar. Y solamente hay 10 marcas en el mundo en la cual la casi totalidad de los empleados se sienten orgullosos de lo que producen. Entre ellos está la casa francesa Hermès, está la Coca-Cola, Disney, Rolex y Red Bull. Y lógicamente Ferrari. Lo que no dice quién es el primero, ¿no? Ferrari es la segunda. Yo no sé si a ti te gusta la Coca-Cola, Disney, los Rolex, Red Bull o Ferrari, no sé cuál serían tus gustos de esto, ¿eh? No, a mí me gusta la Coca-Cola, aunque no es muy saludable. Oye, sabes que siempre he pensado y he visto 2 o 3 películas y he leído sobre el tema y me he imaginado la gran desgracia de la Pompeya destrozada por el Vesubio, pero que ahora se está derrumbando. Además, me parece que es una segunda desgracia. Italia tiene una herencia cultural tan gigantesca, tantas miles de iglesias, conventos, museos, cuadros, torres, y no tiene medios para poder restaurar todo, es imposible. Y entonces la dirección del sitio arqueológico de Pompeya anunció ayer que se había derrumbado una pared completa del templo de Venus, y también una tumba y una tienda, unas antiguas tiendas, a causa de las lluvias que han caído en los últimos días en la zona de Pompeya. Según Antonio Orlando, responsable de la ONG Observatorio del Patrimonio Cultural Italiano, este incidente es un síntoma del estado dramático en el cual se encuentra el sitio de Pompeya, que tú sabes que está clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. Y él declaró que por cada pared que se cae, uno sabe que se anuncia en la prensa, hay 9 más que se caen y nadie dice nada. Y afirmó, y para tratar de aliviar un poco las degradaciones que se multiplican, la Unión Europea acaba de acordar una ayuda de 105 millones de euros para lanzar un plan de restauración de 4 años para poder salvar lo que se pueda. Pienso que la humanidad debiera encargarse de eso. Pompeya, yo pienso que nos pertenece a todos, ¿no? Ojalá se restaure la ciudad, o sea, se rescate lo que se está destrozando de las ruinas de Pompeya, ¿no? Estos días me han llegado varias imágenes que tienen que ver con perritos, ¿no? El otro día vi un reportaje sobre un perrito que salvó a sus dueños del asalto de un ladrón, y el bandido le dio un tiro en una patita y todo el mundo estaba de lo más encariñado con el héroe, ¿no? Con este perrito. Después me ha llegado una imagen de un Putin
Putin abrazando a otro perrito con que rompe ese esquema de macho, mofo, etcétera, que le han sembrado a Putin. No sé si la foto es hecha profeso, perdón, o si fue tomada por casualidad, ¿no? Y ahora tú nos vas a hablar de que también hay personas dispuestas a salvar perritos. Salvar a perritos a riesgo de su vida, que es enorme. Pues esto ocurrió con un Ricky Young, verdadero un buen samaritano. Este americano de 30 años arriesgó su vida esta semana para salvar a un perro labrador que estaba herido en el medio de una autopista en Houston. Imagina una autopista, la cantidad de automóviles que pasan continuamente. Y el texano circulaba por la vía rápida cuando por la radio escuchó: cuidado que en la autopista tal hay un perro vagabundo en el medio de ella, puede provocar accidente. Cuando Ricky vio al pobre perro acostado en el medio de la autopista, simplemente se paró el automóvil en plena autopista y trató de cogerlo, pero el perro no quiso huir, aunque estaba herido. Lo que Ricky volvió al coche, buscó los sándwiches que le había preparado su esposa para el almuerzo, y así cuando el perrito lo vio, vino tranquilamente hacia el automóvil, mientras los demás automóviles se paraban, se detenían detrás, ¿no? Y así pudo montarlo en el automóvil, llevarlo a una clínica veterinaria, y el perro tenía varias fracturas, una hemorragia interna, y lógicamente fue operado en urgencia y lo logró salvar. O sea, como una persona, se puede estimar que sea una locura esta, ¿no? Detenerse en pleno centro de una autopista, pero bueno, el amor por los animales es muy grande. Evidentemente, no solamente el perro es el mejor amigo del hombre, sino el hombre puede ser el mejor amigo del perro, aunque a veces el hombre sea el lobo del hombre. Así pasa en estas sociedades modernas, ¿no? Bien, entremos en algo tan importante como es la lectura y su imperio. Esto es una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa para mí, no sé, quizás para ti o para los que nos escuchan. Resulta que en la India sus habitantes son los lectores más grandes del mundo. Dedican 10 horas y 42 minutos por semana a la lectura. Y así llegan a los primeros en la clasificación del estudio de World Culture Index del 2013. Una clasificación importantísima. Es el primer país del mundo donde se ve. Después se encuentra Tailandia, China, Filipinas, pero al final de la fila están Taiwán con 5 horas, Japón con 4 y Corea con 3. Los franceses están en el 8º lugar, empatados con Suecia, porque suecos y franceses se leen durante 7 horas a la semana. Mientras que los alemanes, los italianos, españoles, británicos, canadienses y americanos leen solamente 6 horas a la semana. Bueno, yo tengo una experiencia muy curiosa. Yo viví en la Unión Soviética, en la antigua Rusia, en Moscú, varios años, y recuerdo la sensación tan grata que me daba ver la cantidad de personas que leían en el metro. Y aquí en Suecia, cuando voy, me sobran los dedos de la mano para ver una persona leyendo un libro. Quizás estén escuchando sus iPhone o habrá alguno leyendo un periódico, ¿no? Y me llamaba la atención cómo en sociedades tan modernas la lectura no tiene la misma importancia que en sociedades, vamos a llamar, un poco más atrasadas, porque Rusia en muchos aspectos se identificaba como un país del tercer mundo, a pesar de su fuerza económica y técnica y militar sobre todo, ¿no? Y no me extraña que en la India, que es un país un país milenario y con una tremenda cultura humanista e incluso filosófica, exista ese tipo de hábito, ¿no? Eso no me parece ilógico. Al contrario, las sociedades cuanto más se modernizan, más rechazo le van haciendo o menos interés sienten por la lectura. Es algo muy extraño. Yo pienso que es parte de la deshumanización intrínseca que trae el industrialismo y después la sociedad postindustrial, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora de nuevo en el tema de Suecia. Vamos a hablar de sus carreteras, y yo doy fe que los conductores suecos son muy cuidadosos cuando manejan. Pues Suecia ha llegado a ser el país del mundo que posee las carreteras más seguras. En Suecia mueren solamente 3 personas por cada 100.000 habitantes al año por accidente. O sea, en el año pasado murieron solamente 264 personas.
Si lo comparas con los 5,5 muertos de promedio en la Unión Europea, los 11,4 muertos en Estados Unidos o los 40 en República Dominicana, considerado como el país con las carreteras más peligrosas del mundo. Después de haber llegado a picos de muertes en las carreteras a causa de accidentes en los años 70, todos los países desarrollados pues han tratado de reducir estas proporciones enormes de accidentes, de heridos y de muertos en sus carreteras. No obstante que desde el año 70 ha aumentado enormemente el tráfico, y siguen mejorando, sobre todo la calidad de los automóviles, las tecnologías de seguridad, etcétera, las infraestructuras que se han creado, sin olvidar también la represión de los radares. Aparte, hay que decir también la calidad de la medicina de urgencia, de ambulancias, helicópteros. Todo esto ayuda mucho, pero bueno, Suecia es el mejor alumno de la clase, podemos decir, porque su parlamento en el año 1997 declaró que tenía como objetivo el de eliminar totalmente las muertes y los heridos en sus carreteras. Según la estadística, Suecia ha invertido mucho dinero en arreglar sus carreteras, a crear infraestructuras y sobre todo a una lucha implacable contra el alcohol de los choferes, los conductores de automóviles, y así que no se sabe si quizás Suecia será el primer lugar del mundo o el primer país que logre que no haya muertos en sus carreteras. Así que bueno, esperemos que así sea, pero ahora el constructor de sueco Volvo ha lanzado un programa de vehículos autónomos sin conductor, que en cooperación con el Ministerio de Transporte, o sea que quizás veamos algún día los automóviles suecos conducirse ellos solos. Sabes que yo pienso que además de todo el aspecto técnico o tecnológico que encierra esta disminución de accidentes, hay un elemento jurídico, y es las retribuciones económicas que tienen que hacer quienes lastimen a una persona en un accidente de tránsito, ¿no? Y me parece que si se establecieran métodos similares desde el plano jurídico en el resto de los países, muchos choferes se cuidarían de lastimar o herir o matar a un transeúnte. Me parece que no existe el mismo rigor y los mismos mecanismos de castigo, porque nada duele más que el bolsillo o la prisión, ¿no? Y eso es el mejor antídoto contra los accidentes de tránsito. Pero yo también, indiscutiblemente, la calidad de los automóviles, la condición de los automóviles y la calidad de las carreteras, pues juega un papel fundamental en este aspecto, ¿no? Y siguiendo con el tema de Suecia, vamos a hablar de las condiciones de la igualdad entre sexos. Los países nórdicos son los campeones de la igualdad entre sexos. Hay que echar un vistazo a la estadística del Foro Económico Mundial del 2013 y uno puede tomar conciencia de la superioridad de estos países nórdicos en lo que se refiere a la igualdad. Los 4 primeros lugares de esta clasificación están ocupados por Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Después Dinamarca ocupa el 8º lugar. Pero esto no es una cosa por suerte, ¿no? Desde los años 70, los gobiernos de estos países han favorecido una política de igualdad entre hombres y mujeres, incitando a las madres a tener una actividad remunerada y reforzando los derechos y los deberes de los padres en lo que se refiere a cuidar a los niños, y haciendo también la fuerza para que los gastos de los padres sean compartidos. Los países nórdicos también han sido los primeros en instaurar la licencia de paternidad. Por ejemplo, en Islandia, los padres y las madres benefician los dos de 3 meses de licencia de paternidad y maternidad pagados, y pueden incluso compartirse de 3 meses suplementarios. Ahora, en cuanto a la política, también la igualdad se encuentra en la vida política en estos países nórdicos. Suecia es el país más cercano a la igualdad perfecta, porque tiene 45% de las mujeres diputadas, mientras que el Parlamento de Islandia cuenta 39,7%. Para poner una comparación, por ejemplo, en Francia solamente el 27% de los diputados son mujeres. En 2 de estos países nórdicos hay actualmente a la cabeza de ellos una mujer, no sé cómo se pronuncia, Helen Thorning-Schmidt en Dinamarca y Emma Solberg en Noruega.
Toda esta estadística, que indiscutiblemente en sentido general es cierta, obedece a un discurso que hay que deconstruir, ¿no? Realmente es cuando se habla de la igualdad entre los dos sexos o entre los dos géneros, se obvia o se elimina o se pasa por alto que más que igualdad hay una desigualdad en detrimento del hombre, ¿no? En el caso sueco, que debe ser paradigmático en este experimento, pienso que es el país más avanzado en este tipo de experimentos, las instituciones están permeadas de una suerte de sutil androfobia que se manifiesta vamos a decir, en los juicios, en los tribunales, ¿no? En las acusaciones por supuestas violaciones. Ahí tenemos el caso universal de Julian Assange, ¿no? Entonces, lo que está en el fondo de este progreso democrático, yo pienso que es una anulación de los roles, de la diferenciación de roles entre el hombre y la mujer, porque cuando el hombre es obligado a quedarse en casa con el niño y la mujer es sacada a la calle con todos los mecanismos estos de aparente ayuda familiar, realmente lo que se está tratando de frenar un poco la reproducción, ¿no? Cuando nosotros tenemos una mujer especializada en casa, esa mujer va a tender a estar pariendo y educando hijos permanentemente, pero cuando tú a la mujer la pones en el mismo plano productivo y competitivo donde antes tenías al hombre, la mujer se va a cuidar mucho de su propia feminidad. O sea, ¿qué es lo que diferencia a una mujer de un hombre? Que la mujer puede salir embarazada, puede estar varios meses con ese embarazo y después tiene que quedarse con eso. Entonces, la única manera que tú tienes cuando tú sacas a la mujer de aquella construcción que fue el hogar tradicional, no deja de ser una construcción, y la pones a hacer exactamente lo mismo que el hombre, ya el hombre no es un proveedor ni un protector, sino es sencillamente un competidor, pues la mujer usa el recurso de matar su fertilidad. Eso es realmente lo que está en el fondo. Además de estos mecanismos que yo te digo que se manifiestan como una especie de androfobia, siempre hay una duda, siempre hay un pánico. Y el mejor ejemplo de esto es el comunicado que acaba de lanzar ahora una institución de la Unión Europea que trabaja o investiga los derechos fundamentales humanos, ¿no? Que ha colocado a estos mismos países nórdicos entre los países que más maltratan a las mujeres. Entonces es muy simpático. Yo lo acabo de analizar en mi blog El Hombre de Cuba Nuestra, ¿no? He titulado A más feminismo, mayor maltrato. Es muy curioso cómo en los países donde por un lado hay una estadística indiscutible, donde los hombres ocupan prácticamente las mismas posiciones que las mujeres en la política, en el hogar, etcétera, quizás habrá alguna pequeña diferencia de salarios, pues las mujeres son las más maltratadas, en torno a un 50%. Y en cambio los países que las feministas calificarían como patriarcales, que suelen ser países católicos, España, Eslovenia, Polonia, etcétera, resulta que el maltrato está en torno a un 13%. Realmente todo es un problema completamente subjetivo. O sea, cuando tú satanizas a un género, en este caso el hombre, cuando tú siembras el miedo y el pánico hacia el hombre en nombre de la igualdad, pues entonces el hombre ese se criminaliza objetiva o subjetivamente, ¿no? Entonces esa es la gran trampa que tienen todas estas estadísticas, ¿no? Y te lo digo yo que conozco bastante bien estos países, ¿no? Llevo mucho tiempo en este asunto, ¿no? Y bueno, para cerrar, algo que pienso que fue un defecto del machismo, pero que hoy en día también es un defecto que promueve el feminismo, el tema de la infidelidad. Vamos a ver la infidelidad en la especialidad latina. Muy interesante. ¿Cuáles son los europeos más infieles? Según una gran encuesta realizada por IFOP y por Dieden, afirma ser el primer sitio de encuentro para personas casadas. Los franceses y los italianos están a la cabeza. El 55% de los hombres franceses e italianos reconocen o se vanaglorian de que ellos engañan a sus esposas o a sus compañeras, etcétera, y que han tenido relaciones sexuales con una persona diferente con la cual viven en pareja. La encuesta fue realizada entre 4.839 personas de más de 18 años de 6 países europeos y fue retomada por el cotidiano inglés The Telegraph. Pero para este cotidiano británico el ejemplo viene sobre todo desde arriba. Comenta como Silvio Berlusconi fue reconocido culpable el año pasado de pagar a prostitutas, incluso el famoso caso Rubik, una de ellas que era menor de edad, y como el presidente francés François Hollande
cuya infidelidad fue sacada a la luz por la revista Closer. Esto confirma que el cliché de los hombres latinos, explica François Krauss del IFOP. Pero más seriamente, la encuesta sugiere que hay una especie de relación entre la infidelidad y la religión. La primera sería un poco menos importante en los países que tienen de mayoría protestante. Y así, según la encuesta, los hombres, por ejemplo, del Reino Unido y de la Gran Bretaña serían solamente el 42% los que reconocen que han engañado a su esposa, mientras que los alemanes son el 46%, los belgas el 51%, los españoles el 50%. Si creemos a las respuestas, pues las mujeres son mucho más fieles que los hombres. Aunque hay que decir que a las alemanas les gusta un poquito volar, porque son el 43% las que declaran haber engañado a su esposo o compañero, muy lejos de las italianas, que son el 34%, las francesas el 32%, y vienen a continuación británicas y belgas con 29% y las españolas con 28%. En todo caso, cuando pasan al acto, los infieles se sienten cada vez menos culpables, con menos complejo, sobre todo si son italianos o franceses. Sabes que viene muy bien que hayas tratado esta estadística, que es muy interesante. Este lunes va a haber un evento aquí en el Instituto Cervantes de Estocolmo, donde van a estar una actriz y los guionistas de la serie Amar en tiempos revueltos, ¿no? Es una serie que yo he seguido desde el 2005 hasta el 2012 en que se terminó. Me parece muy interesante la representación de la historia, las figuras que se crean, muchas cosas, tiene muchos valores, pero hay un valor que yo considero bastante negativo, y es la promoción de la infidelidad, ¿no? Por un lado, las heroínas son indefectiblemente infieles. Hay hombres infieles sin duda alguna, pero estos son los machistas, los malos, etcétera, ¿no? Las heroínas son infieles, ¿no? Y siempre esa infidelidad se legitima de alguna manera. Incluso hay un caso que recuerda la película Manhattan de Woody Allen de 1979. Es un hombre que es engañado por su mujer con su cuñada, ¿no? En este caso, un hombre que es abandonado por su mujer con la amante de la mujer de él es a su vez la esposa del hermano de la mujer. Es una cosa totalmente retorcida, ¿no? Pero yo me doy cuenta que se incide mucho en eso, y me llama mucho la atención la reacción que se le atribuye al español de los años 50. Si se pone muy celoso, pues entonces de pronto le hace una constricción y se pide perdón a su esposa por ser tan cavernícola, cuando te están poniendo en la serie que la gente realmente están siendo corneadas, ¿no? Entonces, con el poder que tienen los medios de comunicación, las telenovelas, de transformar e inducir conductas, no me va a extrañar mucho que por lo menos los espectadores españoles y latinoamericanos de esta serie, entre estos se va a multiplicar mucho la aceptación, cuando no la práctica de la infidelidad, que para mí es al final, a esta altura de la vida, en la adolescencia uno tiene otras visiones, pero a esta altura de la vida me parece que es un gesto de deslealtad, ¿no? Y entonces, con este toque tan curioso, tú has cerrado una excelente, como siempre, compilación informativa con buenos comentarios, que yo te agradezco, y a su vez que te agradezco, te deseo a ti y a todos los que nos escuchan que tengan un feliz resto de fin de semana, o en el tiempo que nos escuchen, que tengan una felicidad estable. Así que, Félix José, muchas gracias por todo, y saludos para los tuyos allá en Francia. Gracias a ti, saludos para ti, para Suecia y para todos los que nos escuchan. Un abrazo desde París. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs de mon